Bueno, ya estamos nuevamente acá en la pizarra en la que hemos trabajado. Lo que explicaba en la diapositiva, en la segunda, en el primer ejemplo del texto, realmente me gustaría volver a explicarlo de dos formas. Primero en X y luego en Y. Cuando uno lo ve en el texto o en las diapositivas, quizá no realmente se puede ver la esencia de cómo poder encontrar la parte de volúmenes. Pero por ejemplo, yo me quiero basar bastante en lo que dice la fórmula. Vamos a demostrar, vamos a colocarlo acá nuevamente, vamos a demostrar la fórmula de una de una esfera, disculpe. Demostremos la fórmula de una circunferencia que es multiplicada por una altura o anchura, le vamos a dar el nombre de un volumen. Entonces, así como lo vimos en la parte de geometría, en algunos otros temas, el volumen de una esfera se recordarán que es igual a 4 tercios de pi multiplicado por r elevado al cubo. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? Por lo menos yo recuerdo que el área de una esfera es igual a la derivada de su volumen con respecto al dr. Entonces, al momento de poder derivar, nos había quedado 4 multiplicado por 3 por pi por r elevado al cuadrado. Y sobre eso dividido 3. Entonces, el área de una esfera nos queda 4 multiplicado por pi por r elevado al cuadrado. Pero esa es la parte del área. Entonces ahora vamos a ver cómo poder encontrar, si en algún momento se les olvida, cómo poder encontrar el área, el volumen de una esfera. Entonces voy a trazar unas líneas acá y vamos a comenzar a explicar cómo podrían hacer. Primero voy a recordar que el área de una... sí, así como lo vimos en la parte de la hogaza de pan, yo puedo venir y partir esta parte que está acá. Vamos a cortarlo tal vez con color amarillo para que sea un poco visible. Acá donde está esto, ¿no? Imagínense que viene nuestra madre, así como les decía, y corta ese pedazo. Lo que uno va a ver a raíz de ese corte es una área transversal acá. Toda esta área, ¿no? Esta área es la que estamos viendo al momento de poder cortar, si esta esfera fuera de plasticina o algo así, ¿verdad? Entonces vamos a recordar cuál es la fórmula del área de una circunferencia. Entonces con color rojo vamos a colocar acá el área de una circunferencia. Se recordarán que es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. En su momento también vimos que la fórmula de una circunferencia desde el punto de vista plano cartesiano es igual a, vamos a ver si me recuerdo, solo que lo vamos a hacer en la forma general. Voy a borrar esta parte cuadrática que está acá y se recuerdan que si en caso esa circunferencia estaba fuera del origen, tenía un corrimiento que fuera h y esto estaba elevado al cuadrado más y si había un corrimiento lo teníamos como k elevado al cuadrado y todo esto era igual al radio elevado al cuadrado. Pues en este caso vamos a pensar en una circunferencia que está en el origen. Vamos a colocar acá un pequeño plano cartesiano. Lo vamos a poner acá. Y vamos a pensar esa pequeña circunferencia que está con respecto al origen. Vamos a poner acá. Disculpen el trazo, no sé si sea lo más correcto posible, pero vamos a pensar que esto es una circunferencia. Ustedes utilicen su imaginación, así como decía uno de los personajes del dinosaurio morado, hay que usar la imaginación. Entonces vamos a pensar que esto es una circunferencia completamente y como está en el origen puedo decir y formular que esto es igual a x cuadrado más y elevado al cuadrado y esto es igual a r elevado al cuadrado. Entonces, para poder encontrar un volumen, la fórmula para poder hacerlo a través del cálculo dice, el volumen es igual a la integral de una función del área multiplicada por su de x. En este caso lo voy a hacer a través de x porque voy a generar pequeños espacios, es decir, pequeños cortes a lo largo de todo el eje x. Eso quiere decir que imagínense que vamos cortando pequeños pedacitos a raíz de todo el eje x, tanto
en la parte positiva como en la parte negativa, para no hacer la discriminación alguna. Imagínense que venimos. Luego vamos a pensar en la parte simétrica, y esa parte simétrica nos va a decir que el volumen de 0 para donde esté el radio es exactamente el mismo que está para el otro lado. Bueno, imagínense que así hacemos los cortes. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos poner el área que hicimos transversalmente acá? Vamos a ver si puedo hacer el dibujo. Nuevamente me aparece esta línea. Ahora sí. Digamos que esto es un corte. Acá tenemos el eje X. Y si yo vengo y corto esto, que es exactamente el mismo valor, que ahora sí ya no se ve acá, pero esto que estoy marcando acá con rojo, eso sería un radio, que es exactamente de cualquier punto del origen, de cualquier punto del centro a un borde. Si yo lo pongo completamente en el plano Y y lo tomo del origen a uno de sus extremos, esto es un radio, pero ese radio, si se dan cuenta, es el valor que tenga en Y ese momento. Entonces yo necesito poder dilucidar o poder despejar cuánto debería de valer eso. Entonces vamos a despejar Y de esta fórmula que tenemos acá. Entonces nuevamente vuelvo a reescribir y digo X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado es igual a R elevado al cuadrado. Pero por ejemplo, nuevamente disculpe que haga tanto dibujo, pero quiero que quede bien claro esto. Esta circunferencia, si yo la parto acá del origen a uno de sus extremos, esto es el radio. Pero si yo esta circunferencia la tengo en un plano cartesiano y la pongo acá, el radio exactamente en este punto lo que es el valor de Y. Entonces por eso me interesa bastante poder despejar Y. Entonces me quedaría que Y es igual a R elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Y este exponencial que está acá pasaría como un radical. Entonces en este momento el radio es igual a Y. Vuelvo nuevamente a la fórmula. Entonces ahora digo, yo tengo el área en función de X. ¿Por qué en función de X? Porque ahora miren, ya despejé X. Esto es igual a pi multiplicado por R elevado al cuadrado. Pero como vimos que R es exactamente el mismo valor desde el origen hasta donde está Y, entonces puedo decir que es Y. Entonces en vez del radio, yo puedo reescribir nuevamente la fórmula del área con respecto a esto. Con respecto a X sería, en vez de R, puedo colocar Y, que es R elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Tengo la raíz cuadrada para esto, pero si se dan cuenta, también está elevado al cuadrado. Entonces no se me va a olvidar y lo voy a colocar acá, mire, elevado al cuadrado. Entonces la función con respecto a X del área me quedaría pi por R elevado al cuadrado, pero en este caso curioso para la esfera, la raíz cuadrada con X elevado al cuadrado pues se anula y solo me quedaría R elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Entonces ahora sí ya puedo empezar a hacer mi integral. Vamos a borrar todos estos garabatos que hice acá. Y vamos a poner una barra que nos pueda hacer la separación. Bueno, entonces nuevamente, ahora, la fórmula es, el volumen es igual a la integral de una función a de x multiplicado por su de x. ¿De dónde a dónde existe la esfera? ¿Será que la esfera existirá acá? No, no existe ahí. Existe desde este punto que es menos r. Ahora, del lado derecho, porque estoy haciendo la integral con respecto a x. Eso quiere decir que me voy a todo lo largo del eje x. Ahora, ¿será que existe la esfera acá? No, en ese lado no existe la esfera. La esfera existe hasta acá donde termina r. Entonces yo puedo decir que el volumen es igual a la integral, vamos a colocarlo acá, desde menos r hasta r, de la función del área en función de x multiplicado por dx. Pero vimos que el área en función de x es igual a decir pi multiplicado por r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Entonces lo voy a sustituir en la fórmula y digo el volumen de la esfera, vamos a poner acá, es, recordando que es una esfera, es igual a la integral desde menos r hasta r
de la función del área, que es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y como estamos haciendo la integral a lo largo del eje x, eso quiere decir que estamos haciendo pequeñas rebanadas de anchura de x. Entonces le ponemos de x. En un momento más lo vamos a hacer a través de y. Entonces ya no va a ser una función de x, sino una función de y. Pero en este caso, volviendo a esto, me doy cuenta que toda la parte de la esfera es simétrica. Por ejemplo, si yo parto exactamente a la mitad, vamos a borrar todas esas cosas que le hicimos a nuestro pobre dibujito. Y por ejemplo, si yo vengo y corto exactamente a la mitad de la esfera, de este lado, yo tengo una mitad y de este otro lado tengo una mitad, ¿verdad? Exactamente. Entonces no es necesario realizar la integral desde menos r hasta r. Yo puedo venir y hacer la integral desde 0 hasta r y multiplicarlo por 2. Entonces vuelvo a reescribir mi integral y me quedaría que mi volumen es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta r de la función del área, que es pi multiplicado por r menos x elevado al cuadrado multiplicado por su de x. Ahora ya puedo venir y realizar la integral. Entonces yo veo que 2 y pi pues son números, entonces lo puedo dejar un poquito aquí afuera y realizo la integral. Voy a abrir un paréntesis y hacemos la integral. R elevado al cuadrado, ¿es variable o es constante? Punto número uno importante. Como la función es con respecto a x, esto no contiene variable x. Por lo tanto, se dan cuenta que r realmente es un número. Si yo vengo y mido de acá para acá, r es un número. Si yo mido y hago un mi corte acá, miren, acá una pequeña circunferencia y yo trazo un radio, lo voy a poner acá para acá, el radio es una parte constante, por lo tanto no amerita ser variable, sino es un número. Entonces también debe ser considerado acá como un número. Bueno, entonces hacemos la integral. Un número, al momento de integrarlo solamente le agregamos la variable. Solo que acá ya no cambié de color. Entonces ahora sí. Entonces sería r elevado al cuadrado multiplicado por x menos. ¿Cuál es la integral de x elevado al cuadrado? Rápidamente, ustedes me dirán, es un tercio de x elevado al cubo. Cierro paréntesis y según el teorema de cálculo, esto tiene que estar evaluado entre 0 y r. Y así como dice el cálculo, esto tiene que ser igual a evaluar esta función entre g de b menos g de a. Al momento de evaluar g de b, prácticamente es evaluar r, y al momento de evaluar a, prácticamente es evaluar 0. Este es a y este es 0. Pero si se dan cuenta, ambos tienen variable. Eso quiere decir que quedaría 0 por un tercio, 0. 0 por r elevado al cuadrado es 0. Entonces la parte de r cuando es igual a 0 se vuelve 0. Y lo único que necesito evaluar es r. Entonces voy a sustituir r en la función. Entonces me quedaría 2 multiplicado por pi por r elevado al cuadrado. Voy a abrir paréntesis y en vez de x voy a colocar r porque lo estoy evaluando. Sigo del otro lado y me quedaría menos un tercio. En vez de x voy a colocar nuevamente r. Y esto sería elevado al cubo. Ahora lo único que nos queda es terminar la integral ya evaluada y me quedaría 2 veces pi multiplicado por r cuadrado por r, pues prácticamente este es r elevado al cubo, menos, perdonen, acá me faltó un paréntesis, tanto acá como acá, porque este 2pi multiplica toda la expresión que estoy evaluando con g de b menos g de a. Entonces sería r elevado al cuadrado menos r, por r es igual a r elevado al cubo. Y de este lado pues tenemos un tercio de r elevado al cubo. Voy a copiar esta pequeña porción, me voy a ir a otra pizarra para no trabajar tan amontonado. Entonces lo volvemos a pegar acá. Ahí está.
Nuevamente lo voy a volver a realizar. Sería 2 veces pi, abro paréntesis y me quedaría r elevado al cubo menos 1/3 de r elevado al cubo. El coeficiente que está acompañando acá a r elevado al cubo pues es 1 y acá tenemos menos 1/3. Entonces prácticamente los coeficientes de esto serían 1 menos 1/3 y ya sé que va acompañado de r elevado al cubo. Es como decir un frijolito menos 1/3 frijolito. ¿Cuántos frijolitos quedan? Que me estoy refiriendo a r elevado al cubo. Este 1 yo puedo venir y reescribirlo como 3/3. Entonces ya lo pongo con el mismo denominador. Entonces, como dice mi profesora de tercero primaria, copiamos el denominador y restamos los numeradores. 3 menos 1 es 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión que estaría internamente? Me quedaría 2/3 de r elevado al cubo. Y en la parte de afuera tengo 2 veces pi. Multiplico 2 con 2 y me queda 4 veces pi multiplicado por r elevado al cubo. Y pues seguimos conservando el 3 acá en el denominador. Y ahora ya podemos decir que el volumen de una esfera demostrado a través del cálculo es igual a 4/3 de pi multiplicado por r elevado al cubo. Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, profesor, y esto pues solo se puede utilizar para hacerlo desde X. No, no, no. El cálculo y todo lo que tenemos que hacer prácticamente se puede hacer desde cualquier punto. Y ahorita lo vamos a hacer desde otro punto de vista. Lo hicimos en función de X, ahora hagámoslo en función de R, en función de Y, perdón. Entonces hagamos un pequeño plano cartesiano acá. Van a disculpar bastante los trazos. Es lo mejor que vamos a hacer en la pizarra. Si no, vamos a tener que utilizar en un momento algo más sobre cálculo. Entonces voy a hacer una pequeña esfera. Vamos a asumir que esta es una esfera. Voy a hacer unos pequeños trazos acá para que parezca lo más parecido a una esfera. Entonces, en el caso anterior, se recuerdan que hicimos estos cortes que estoy haciendo acá, transversales, creo que es la palabra correcta, en función de X. Ahora voy a cortar esta pequeña plasticina, imagínense, y lo voy a poner acá, miren, acá. No sé si logran ver o estoy perdiendo, creo que estoy perdiendo la esencia del dibujo. Entonces voy a borrar esto, pero digamos que acá es el corte que estoy haciendo. Solo para poder recordar que este pequeño corte que estoy haciendo a una esfera, prácticamente se convierte en un área de una circunferencia. Acá está, miren. Ahora sí creo que se ve y se visualiza un poquito mejor que es esto. Voy a sacar esa pequeña área y prácticamente tenemos esto nuevamente. Y esto, pues otra vez, vean lo que tiene. Esto tiene un radio. La fórmula para poder encontrar el área de cualquier circunferencia, en este momento no es en función de x, pero lo voy a poner de una vez, es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Ahora, así como hicimos en el ejercicio anterior, dijimos que una circunferencia tiene x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, y esto es igual a r elevado al cuadrado. En el ejercicio anterior necesitábamos una función en función de x, tener la otra porque estábamos haciendo pequeños cortes a raíz del eje x. Ahora lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Eso significa que vamos a hacer la integral a través de y. Entonces vean, ahora necesito que sea una función de y. Entonces necesito despejar x. Hagamos el despeje de x y me quedaría x va a ser igual a r elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Y el exponencial pues pasa como un radical de este lado. Bueno, ahora ya tengo eso. Nuevamente voy a volver a copiar el área de la circunferencia. Ya la tengo acá. Solo que la vamos a colocar de este otro lado para ir teniendo la secuencia. El área es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Pero si yo vengo y hago un corte que tengo acá, se dan cuenta que este radio que está acá, tal vez acá el dibujo no me lo va a mostrar de una forma como yo quisiera. Tal vez
digamos que este es el centro de esta mi circunferencia, aunque aquí me salió un poquito, y yo hago un trazo a cualquier extremo, lo que yo obtengo es R. Pero si se dan cuenta, si este es el eje X, lo que tengo acá es una distancia X. Entonces, al momento de despejar X, estoy obteniendo en pequeños trazos, por ejemplo acá, aquí sería un radio, aquí sería otro radio, aquí sería otro radio, aquí sería otro radio, aquí alcanza otro radio, vuelve a bajar, aquí tengo otro radio, otro pequeño radio. Pero en todos esos radios lo que estoy midiendo son los valores de X. Y vean, por eso necesito X, porque está variando conforme voy asumiendo tanto la parte desde abajo hasta la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, en vez del radio, yo puedo colocar que mi función del radio, solo que ahora en función de Y, porque voy a ir variando, en vez del valor de X, voy a colocar pi multiplicado. ¿Cuánto es el radio? Dijimos que va transportándose acá. Y ese radio, esto es igual a X. ¿Y cuánto vale X? X vale la raíz cuadrada de R elevado al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. La misma fórmula trae una parte cuadrática, entonces también se le agrega. Y pues vamos a recordar que la raíz cuadrada elevado al cuadrado, pues prácticamente se anula. Y entonces la fórmula de nuestra área, ahora en función de Y, me quedaría únicamente R elevado al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. Bueno, ahora, ¿cómo voy a escribir la fórmula del volumen? Bueno, el volumen es igual a decir la integral desde acá, desde este punto más bajo, que nuevamente, si se dan cuenta, es menos R en Y, ¿verdad? Y hasta acá arriba, pues vale R. Entonces vamos a poner desde menos R hasta R de una función del área, ahora en función de y en dónde estoy haciendo los pequeños cortes de la altura. Acá, mire, no sé si se logra visualizar, tal vez voy a hacer una pequeña circunferencia acá y voy a dibujar la altura. Y entonces esto es un pequeño volumen. El área ya la conocemos. Vamos a tratar de dibujarla acá. Ahí está. Ya está dibujada el área. Pero la altura a la cual yo estoy generando, estoy haciendo pequeños espacios de delta Y. Eso quiere decir que son pequeños cortes a lo largo de todo el eje Y. Entonces, en vez de decir, mire, la altura es de un delta Y, no. Voy a escribirlo como un dy, que es exactamente decir lo mismo, decir pequeños espacios en Y. Entonces, ahora ya puedo venir y terminar de hacer mi integral. La integral desde menos R, la integral desde menos R hasta R de la función del área, que es igual a decir pi multiplicado por R. Y en vez de R, vamos a colocar que la función va variando con respecto a que voy variando, sería R elevado al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. Y como voy a integrar con respecto a Y, ya no son pequeños espacios de X, ahora son pequeños espacios de Y, o pequeñas alturas. Así como lo hicimos en el anterior, yo puedo venir y decir que la mitad de la circunferencia es exactamente el mismo volumen de la otra mitad. Entonces todo esto que estoy pintando se vuelve a repetir en la parte de abajo. Entonces no es necesario poder integrar todo desde menos R hasta R. Lo puedo hacer desde 0 hasta R. Entonces puedo borrar así con el permiso de ustedes este R negativo y puedo colocar que es desde 0 hasta R. Y como es una mitad, sé que tengo que multiplicarlo por 2 por la parte simétrica. Y ahora nuevamente realizamos la integral. Y sería, este pi lo puedo sacar porque es un número. Me quedaría 2 veces pi. ¿Cuál es la integral de un número? Porque r es un número, ¿verdad? Sería r elevado al cuadrado multiplicado por y. Menos, ¿cuál es la integral de y elevado al cuadrado? Es 1/3 de y elevado al cubo. Cerramos paréntesis y no sé si lo logran ver todavía acá en el video. Eso lo tenemos que evaluar según el teorema de cálculo entre 0 y r. Entonces vamos a poner nuevamente g de b menos g de a. Al momento de evaluar g de b es lo mismo que evaluar g de r. Y al momento de evaluar a
en vez de A vamos a colocar 0. Pero si se dan cuenta, así como en el anterior, cuando hicimos X, al multiplicar, perdón, al momento de poner en vez de Y, poner 0, quiere decir sustituirlo, sería 0 multiplicado por R, se hace 0. Y acá, al hacer 0 por un tercio, se hace 0. Entonces, esta parte pues no vale la pena poder evaluar. Solo nos quedaría la evaluación de G de A. Entonces, seguimos con la evaluación. Y me quedaría 2 veces pi evaluado. R elevado al cuadrado y en vez de Y voy a colocar R menos un tercio. En vez de Y voy a colocar R elevado al cubo. Cierro paréntesis y me quedaría 2 veces pi. Internamente sería R elevado al cuadrado por R. Nuevamente veo que es R elevado al cubo. Y acá tengo un tercio de R elevado al cubo. El coeficiente que está acá es 1. Si quieren lo podemos poner nuevamente acá. 1 menos un tercio. Este 1 lo puedo poner como 3 tercios menos un tercio. Copio el denominador que sería 3 y opero los numeradores. 3 menos 1, esto es igual a 2. Entonces, ya por finalizar nuevamente la demostración de esto, me quedaría 2 veces pi multiplicado por 2 tercios de r elevado al cubo. Hago la operación, 2 por 2 es igual a 4. En el denominador siempre mantengo el 3. Pongo la parte de pi multiplicado por r elevado al cubo. Y miren, nuevamente hemos demostrado, no solo con x, sino ahora haciendo la integral de y, cómo se comporta el volumen de una esfera, viéndolo desde cualquier punto de vista. Lo hicimos con respecto a x, ahora lo hicimos con respecto a... Otros de los ejercicios que podemos realizar, y lo vamos a ver desde varios puntos de vista, es el siguiente, clásico en todos los textos, para poder explicar la parte de sólidos de revolución. En la parte de sólidos de revolución hay una fórmula, vamos a recordar, sí, donde y es igual a la raíz cuadrada de x. Donde y es igual a la raíz cuadrada de x. Primero, ¿cómo poder realizar esta función? Necesitamos girarla de un punto de vista. Por ejemplo, la parte que vamos a girar va a serlo con respecto al eje X. Entonces voy a apoyarme un momentito con la calculadora. Entonces vamos a poner acá, vamos a borrar esto y vamos a borrar esta parte que está abajo. Entonces, al momento de realizar esta función, vamos a poner la raíz cuadrada de x, la parte positiva. Y vamos a realizar la parte negativa porque no me va a girar desde un punto. Entonces, ¿les parece bien que podamos girarla entre 0 y 1, así como lo estipula el libro? Entonces quiere decir que esto va a ser girado en x desde 0 hasta 1, únicamente en esas dos partes. Entonces voy a poner nuevamente la calculadora, voy a empezar a seleccionar la parte negativa de x, no me sirve, entonces voy a poner menos 0.1, algo bien pequeñito. En x máximo voy a poner 2, en y voy a colocar tal vez de menos 1 a 1 para que se pueda visualizar correctamente. Entonces al momento de realizar esta gráfica, vean, así me quedaría. Entonces voy a trazar un plano cartesiano acá en nuestra pequeña pizarra, solo que siempre me agrada hacerlo mejor de color negro para que tenga una visualización un poquito más fuerte. Acá está. Y la gráfica que tenemos en la calculadora de la raíz cuadrada de x básicamente es así, miren. Así. Y lo que vamos a pedir hacer es girarla. Por ejemplo, girarla. Y al momento de girarla, ya obtendríamos este otro espacio. Y más o menos así, miren. Ya. Así sería la forma de poder girarla. Entonces, ¿cómo poder encontrar el volumen de esta figura? Miren. Es más o menos como las tazas donde tomamos caldo de chunto, ¿verdad? O caldo de res, de lo que hacen en nuestras casas. Exactamente así, solo que desde el punto de vista que esto sería y esto sería x. Ahora, ¿cómo poder interpretar un volumen de esto? Si solo tenemos el plot de y es igual a la raíz cuadrada de x.
Nuevamente, fácil, ¿verdad? Tenemos que girarlo y volver a ver cómo se comporta una pequeña área. Vamos a marcar esto como que fuera una pequeña circunferencia parada a raíz de esto. Perdonen, aquí me equivoqué, no era X, no era Y, sino es el eje X. Disculpen, es la emoción de poder estar acá acompañándolos. Entonces, nuevamente, volver a platicar cómo debería ser esa parte o cómo poder decir qué tanto funciona este radio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo funciona este radio? Esta, esta fórmula o esta curva que tengo acá, es decir, y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, si yo vengo y trazo una línea desde este punto hasta este punto, este es un radio. ¿Y cuánto vale ese radio? Ah, pues ese radio tiene la altura de y. Ah, entonces yo puedo reescribir un área. ¿Se recuerdan que la área de una circunferencia es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado? Pero si se dan cuenta, r es la misma altura que y. Y en este caso y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuánto vale r? R es un punto desde acá hasta este espacio. ¿Y cuánto vale eso? Prácticamente, es decir, que en ese momento esto vale y. Pero si y está variando conforme la raíz cuadrada de x, yo puedo escribir que y es la raíz cuadrada de x, porque puede ir avanzando desde 0 hasta este punto, que x es igual a 1. Entonces, esta área en función de x, en vez del radio puedo escribir pi es igual a y elevado al cuadrado. Pero yo veo que y es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces escribo mi fórmula con respecto a x, sería pi multiplicado por la raíz cuadrada de x en vez de y. Todo esto elevado al cuadrado. Y nuevamente aplica la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, prácticamente solo es el número. Entonces me queda que el área en función de x, esto es igual a pi multiplicado por x, ¿verdad? Pi multiplicado por x. Ahora necesitamos algunos espacios de cuánto debería ser el ancho o el corte de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a dibujar nuevamente esta circunferencia y como estamos haciendo pequeños espacios a raíz de x, la anchura de esto que parece una pastilla, estoy haciendo pequeños espacios de qué cosa. Lo puedo ir partiendo acá, 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 acá en x. Mil. Entonces, esos pequeños espacios son un pequeño pedacito de delta x, pero en parte integral, en parte de cálculo, yo puedo decir que es un dx. Entonces, ahora yo sé que el volumen es igual al área. Esto es un cilindro, si se dan cuenta es un cilindro. Al área de esto multiplicado por su altura. Eso sería el volumen que haríamos si fuera una pastilla, etcétera, ¿verdad? Pero esa altura o esa anchura yo la puedo representar como que es un pequeño espacio de delta x, pero como estoy hablando de cálculo, yo digo que es de x, un pequeño espacio de x. Entonces, la sumatoria de todos estos pequeños espacios me va a dar el volumen. Entonces ya vengo claramente y digo, el volumen de esto es igual a la integral. Ahora tenemos que ver desde dónde a dónde existe ese volumen. ¿Será que este volumen existe acá? No, no existe. Existe a partir de 0. Entonces, mi parámetro inferior es 0. ¿Y hasta dónde termina este parámetro? Pues lo estamos poniendo hasta 1. Entonces mi integral es desde 0 a 1. Ahora, de una función, ahí se recuerdan que un volumen es igual a una función de área, cualquiera que este sea, por una altura. En este caso, área multiplicado por altura, esto es igual a decir volumen. Pero en vez de área, ya vimos que es una función con respecto a x. Y en vez de altura, ya vimos que es un pequeño espacio de delta x. Entonces ponemos dx. ¿Cuál es la función del área? Esto es igual a pi multiplicado por x. Y ahora esto es dx. Realizamos la integral. Esto está bastante fácil. ¿Cuál es la integral de esto? Sería 1/2 de x elevado al cuadrado multiplicado por pi. Y esto evaluado entre los parámetros entre 1 y 0. Entonces podemos reescribir que esto es igual a decir pi medios multiplicado por x elevado al cuadrado evaluado entre 0 y 1.
según el teorema del cálculo fundamental, podemos decir g de b menos g de a. Al momento de evaluar g de b, exactamente, es decir, que vamos a evaluar en 1 y al momento de evaluar en a, estamos diciendo que vamos a evaluar en 0. Pero como es una sola variable, al momento de multiplicarlo por 0 se hace 0. Entonces solo lo vamos a evaluar por 1. Escribimos la función y decimos que el volumen de esto es igual a pi medios multiplicado por 1 elevado al cuadrado. Pero 1 elevado al cuadrado prácticamente es 1. Entonces el volumen es igual a pi medios. Como no sabemos qué dimensional nos están diciendo, le vamos a poner unidades cúbicas. Bueno, con esto, pues vamos a parar un poquito aquí. Vamos a reproducir nuevamente este video, este ejercicio, pero ahora nos vamos a ir a otro lado. Así que denle en pausa y seguimos en un momentito. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en este software tan especial matemático que ahí en la plataforma les voy a decir cómo pueden trabajar con él y cómo hacerlo. Primero, lo primero, ¿verdad? Para poder hacer algo tan simple en este software, se dan cuenta, yo le puedo dar un clic acá y me aparece un signo más. Al momento de darle signo más, le voy a decir que es una entrada. Y por ejemplo, puedo decir 2 más 2, que es lo más simple. Al momento de yo darle Shift o segunda función, la que está abajo del bloque de mayúsculas, y presionar Enter, ya me sale el valor. Esta es la parte más simple de poder trabajar con este software y vamos a ir ampliando cómo poder ir mejorando nuestra capacidad y análisis matemático. Entonces, ahora vean lo que voy a hacer. Este software es bastante de comando, así como lo que trabajan los compañeros de sistemas, de poner algunos comandos para poder trabajar. Pero, por ejemplo, nosotros que no somos ingenieros en sistemas, sino hay otras especialidades, el software le voy a poner acá donde dice ayudante de clase, que me va a aparecer ahí, lado derecho, y ayudante de escritura y ayudante de matemática básica. Si se dan cuenta, la parte de básica es exactamente lo que tengo acá, entonces no me sirve porque ya lo coloco. En la parte de navegación, pues hay tantas cosas que se puedan ver, las entradas, las salidas, la parte de comandos. Miren, aquí tengo la parte de radicales, la parte de diferenciales, así como la parte de integrales, la parte de matrices que van a ver en el próximo curso, que estoy casi seguro que ya está un pie en el otro curso en el próximo año, ¿verdad? En la parte de la lista, funciones 2D, 3D. Bueno, entonces nuevamente vamos a realizar el mismo ejercicio que hicimos acá con todos estos garabatos. Vamos a hacer la función de la raíz cuadrada de x. Vamos a realizarlo primero en 2D y luego lo vamos a girar. Y por último vamos a desarrollar cuál debería ser la integral. Cuando lo realizamos en la calculadora, esto nos sale un valor, ¿verdad? Un valor que es un valor decimal. Para no ir tan lejos, si quieren podemos hacerlo acá en la calculadora. Voy a salir de esto, me voy a ir a Mat y voy a realizar la integral. Acá está, desarrollar la integral es número 9 y por ejemplo sería 0 hasta 1, ¿verdad? Perdón, de 0 hasta 1 de la función que sería pi multiplicado por x y el diferencial con el cual estoy desarrollando pues es x. Al darle enter, miren, tengo el valor de 1.57079, pero al momento de trabajar pues estamos perdiendo bastantes cifras decimales porque pi es un número irracional, entonces deberíamos dejarlo en función de pi. Aquí yo sé claramente por la experiencia que hemos trabajado en la parte trigonométrica que pi dividido 2 es el número que me salió ahí, pero la elegancia de poder dejar un número en función de pi, un número racional, pues lo vamos a obtener a través de esto. Bueno, entonces nuevamente lo que decía en la pizarra, vamos a plotear o vamos a graficar lo que hicimos en la calculadora, la raíz cuadrada de x. Entonces me voy nuevamente acá está, al software. Lo primero que voy a hacer para no perder la costumbre es volver a recordar cómo era la gráfica de la raíz cuadrada de x y se dieron cuenta que acá lo evaluamos entre 0 y 1 prácticamente en x. Aquí le di 2, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer exactamente así como lo pide el ejercicio. Vamos a sacar la raíz cuadrada de x.
como es en 2D, lo vamos a rotar y luego vamos a sacar la integral de eso. Entonces vean lo que voy a hacer. Nuevamente le doy un clic acá donde dice entrada y le voy a poner que es una entrada matemática. Voy a escribir con mayúscula. Aquí por favor recuérdense, así como decía la profesora de primero primaria, letra inicial mayúscula. Vamos a escribir plot. Y vamos a decir acá, nos aparece un submenú, le vamos a decir que es una representación gráfica. Voy a abrir un corchete simbolizando todo lo que voy a hacer y ahora voy a escribir una llave y en esa llave voy a escribir la función que necesito graficar. En este caso es la raíz cuadrada de x. Entonces en esta parte, espero que logren verlo acá, tengo la raíz cuadrada. Presiono la variable x y sigo. Ahora voy a cerrar con una llave y ahí estoy simbolizando que es la función que voy a realizar. Y voy a decirle que en este momento no necesito nada en y, por lo tanto le voy a colocar un 0. Un 0 es decir, en este momento no necesito esa función. Solo estoy graficando la función de x. Ahora, coma. Voy a abrir una llave además y voy a decirle en x cuánto lo quiero, de qué punto a qué punto. Entonces escribo, mire señor software, yo quiero que sea en x y mi valor donde comience la gráfica sea 0 y mi valor donde termine la gráfica sea 1. Cierro nuevamente las llaves y ahora como ya completé el plot, le voy a dar cerrar con corchetes. Entonces, en este momento le estoy diciendo al software que grafique todo lo que esté entre los corchetes con los parámetros que estoy diciendo. Que haga una gráfica de X, en este momento no hay nada en Y, coma, esa coma está separada, ¿verdad? Y que los valores de graficación vayan entre 0 y 1. Ahora para ejecutar pueden hacer dos cosas. Hay una paleta arriba donde dice evaluación en español, no sé cómo les aparecerá en inglés, y le dan evaluar celdas, pero si se dan cuenta es Shift más Enter. Entonces se ve muy elegante hacer pues Shift más Enter y veamos si nos sale algún error. Acá ya me ha marcado alguno de los errores. Dentro de las cosas que me dice, mire, usted me está poniendo una llave acá, pero no sé por qué me puso esa llave si no hay otra llave de este lado. Entonces voy a poner un paréntesis acá simbolizando que estoy hablando de esta función. Entonces vamos a ver si ahora me saca algún otro error. Le doy enter y nuevamente me dice que tengo una llave de más. Entonces si hay una llave de más, lo que puedo hacer es quitar el paréntesis. Lo voy a cerrar nuevamente. Y ahora voy a poner una llave también acá al inicio, solo para visualizar que sí sea correcto. Esto me lleva a educarme un poquito más con el uso de los paréntesis y de los corchetes. Entonces le doy Shift Enter y ya logro tener la parte en 2D de la gráfica de la raíz cuadrada X. Entonces lo que hablábamos en la pizarra, al momento de rotarla se tendría que convertir en algo así, ¿verdad? Empezamos a girarla, girarla, girarla y se convierte como un tazón donde uno toma caldo, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, entonces ahora vamos a rotar esta función y nuevamente vean lo que vamos a ir haciendo. Voy a darle nuevamente una entrada y ahora con letra inicial mayúscula voy a poner que estoy hablando de revoluciones, solo que en inglés le vamos a poner Revolution Plot 3D. Voy a hacer una revolución o una gráfica revolución en 3D. Selecciono nuevamente esto y abro mi famosa corchete. Y ahora voy a abrir una llave y nuevamente voy a reescribir la función que estoy graficando. En este caso es la raíz cuadrada de x. Cierro el paréntesis, cierro, perdón, la llave. Nuevamente le voy a dar una coma y le voy a decir que en Y no vamos a realizar nada. Cierro esta llave y como la cerré, ya tengo la experiencia que tengo que volver a abrir una para que haga el complemento. Ahora, nuevamente le doy coma, separando. Voy a escribir un comando y le voy a decir que quiero que haga esa revolución en el eje X y no es coma, no es punto, sino es coma, y que lo haga desde 0 hasta 1. Cierro nuevamente las llaves. Ahora, ¿qué necesito hacer? Ahora le voy a poner una coma
y le voy a decir algunos nombres de los ejes cartesianos. Les voy a poner Axis Label o las etiquetas de ejes. ¿Y sobre qué ejes tiene que trabajar? Nuevamente le tengo que explicar. Yo lo quiero en X, lo quiero en Y y también lo quiero en Z. Entonces ya tengo los tres parámetros en tres dimensiones. Cierro mi llave y ahora le voy a decir sobre qué eje tiene que rotar. Entonces letra inicial mayúscula, Revolution Axis. Acá lo tengo, lo selecciono y aquí me sale tres opciones. Por ejemplo, si yo lo quisiera rotar en función de Z, esto está así en orden, ¿verdad? X, Y y Z. Donde 0 significa que no quiero nada en ese eje y 1 significa que sí quiero algo en ese eje. Entonces, por ejemplo, acá sería, no quiero nada en X, no quiero nada en Y y sí lo quiero en Z. Acá estoy diciendo que no quiero nada en X, que sí quiero girarlo en Y, pero no quiero que lo gire en Z. Y esto es una función, ¿verdad? Solo pueden escoger una de tres, no pueden escoger dos, porque no se puede, ¿verdad? Y en este caso, que yo lo necesito girar con respecto a X, digo, señor software, yo lo necesito girar con respecto a X, pero no quiero que toque nada, ni Y ni Z. Entonces selecciono esto porque lo voy a girar con respecto al eje X. Bueno, ya he terminado con eso. Ahora nuevamente le doy una coma y vamos a ponerle algunos estilos, ¿va? Entonces le vamos a poner plot style, que es un estilo de cómo se va a representar. Voy a abrir una llave más y le voy a poner una función que se llama opacidad. ¿Qué tanto color le quiero dar, verdad? Entonces, como voy a hacer un valor numérico y lo puedo escoger entre 0 y 1, es decir, punto 2, punto 3, punto 4, etcétera, lo vamos a poner en punto 5 y vamos a ir jugando con los valores. Si se dan cuenta, me está marcando acá que tengo una llave y que no la he cerrado, por lo tanto voy a cerrar esa llave y con eso ya terminaríamos. Ahora me está marcando de este lado un corchete, eso quiere decir que necesito cerrar un corchete. Ahora pues viene la magia, ¿verdad? Toda la parte temática, le damos Shift, Enter y ver si no fallamos en algún comando. Entonces esperamos y miren, acá tenemos nuestro primer sólido revolución girado, ¿verdad? Miren, no sé si logran verlo, lo puedo visualizar un poco más acá. Si ustedes necesitan ampliarlo por alguna temática para uso de Word o cualquier presentación, pueden hacerlo. Pero lo que les decía, ¿verdad? Al momento de poder tener una función que es la raíz cuadrada de x, voy a subir un poco para acá. Esto, aunque se ve un poco alargado, simplemente es por la relación de aspecto que tiene. Si se dan cuenta, acá está de 0 a 1 y acá de 0 a 1. Pero el software me hizo un poco más grande esta parte que la otra, ¿verdad? Entonces no realmente es que esté alargado, sino simplemente es se me fue la palabra exacta, la relación de aspecto. Entonces al momento de rotarlo, se convierte en esto, como que fuera un tazón donde nosotros bebemos caldo, etcétera, de las cosas deliciosas que hacen en casa, ¿verdad? Entonces, lo pueden girar. Aquí están los ejes X. Miren, aquí está el eje X. Eso quiere decir que se giró con respecto a esto. Y acá está la parte de Z. Y si quieren ver, no sé si logran ver todavía acá. Aquí está la parte de Y. Miren, puedo volver a girarlo. Y si lo quieren ver desde ese punto, podría ser acá. Ahora viene otra pregunta que se hace uno siempre y es, por ejemplo, yo quisiera saber el volumen de esto, pero para sacar el volumen de esto pues está más fácil, simplemente ya sabemos que es la integral de esta función evaluada en pi r elevado al cuadrado, donde r es la raíz cuadrada de x y lo elevamos al cuadrado, pues nos queda x. Y así como lo hicimos en la calculadora, acá está, perdón, se me borró la parte de la calculadora. Aquí está, disculpe. Eh, nos había dado Shift Mode, acá está, nos había dado 1.57 y en el texto pues nos decían que es pi medios. Pues claro, lo podemos hacer. Entonces voy a darle un segundo comando, voy a medir la integral ahora desde este software, me voy a la parte de cálculo y a la parte de integrales. Aquí tengo la integral no definida y la integral definida. Entonces como ya tenemos los parámetros, yo sé que va desde 0 hasta 1
la expresión es la fórmula del área con respecto a función de x, y ya vimos que es pi multiplicado por x. Aquí voy a expresarlo pi, voy a multiplicarlo por x. Acá está, tengo la función. Perdonen, acá está esto ya lo sé. Y ahora me preguntan, ahí está. Y ahora me preguntan con respecto a qué variable lo voy a hacer. Como lo estoy haciendo con respecto a x, pues tengo que ponerlo con respecto a x, ¿verdad? Entonces, aquí tenía x y ahora tengo que pegar esto con x. Aquí se me fue una x de más. Ahí está. Entonces tengo la integral desde 0 a 1 de pi multiplicado por x en dx. Venimos y desarrollamos ahora Shift, Enter, y nos sale la integral. Miren, ahora pi medios. A diferencia de la calculadora, pues que nos sacaba una parte decimal, con esto podemos desarrollar varias integrales. Aprovechando que estamos acá, en la página 441 de su libro de texto mencionan una integral, que es la integral desde 0 a 8 de pi por y elevado a las 2 tercios en dy, y nos permiten realizarlo. Bueno, entonces ahora lo vamos a desarrollar acá. En la calculadora se recuerdan que solo podíamos hacerlo con respecto a x, pues ahora vamos a hacerlo acá con respecto a y. Entonces hacemos una integral desde 0 y vamos a poner el valor de 8. ¿Se recuerdan? Estoy en la página 441 de su texto. Y la expresión acá, o la fórmula, es igual a pi multiplicado por y. Entonces ya no voy a colocar x ahora, me voy a dar el lujo de colocar y. Esto elevado a la 2 tercios. Aquí está, miren, la parte de elevado, en la parte que estoy señalando. Y como lo voy a elevar a una fracción, le voy a poner fracción a esto. En la parte del numerador es 2 y en la parte del denominador es 3. Y ahora vamos a poner con respecto a qué variable lo estoy integrando, y digo que es de y. Entonces nuevamente segunda función, enter, y nos sale ahí la... Algo me pasó acá, permítanme. Así, aquí no lo multipliqué, disculpe. Ahora sí, vamos a ver si no nos tira otro error. Ahora sí, no había multiplicado. Pi multiplicado por la variable, y así como nos da en el texto es 96 pi dividido 5, o 96 quintos de pi, que sería la respuesta. Entonces, más o menos así es el funcionamiento de esto. Vamos a ver qué más podemos realizar. Bueno, volvemos nuevamente a la pizarra. Vamos a hacer otros garabatos acá. Ahora imagínense que quisiéramos tener, ya sé, una función bastante interesante que siempre eh, se usa. Por ejemplo, ¿cómo debería ser la función? Algo complicada. La raíz cuadrada del seno de x. Al momento de girar esta función, ¿cómo podría funcionar esta parte del seno de x? No, quitémosle la raíz cuadrada, solo dejémosle como el seno de x, para no complicarnos bastante. Después vamos a ver el funcionamiento, porque quiero explicarles algo adicional de esta función de seno de x. Solo dejémoslo como la parte del seno de x. Entonces, ustedes se recordarán que el seno de x, pues básicamente es una función oscilante, que a la par acá en el coeficiente, pues va marcada la amplitud. En este caso, el ejercicio es bastante simple y sencillo, es 1, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar cómo es el trazo de esta gráfica. Vamos a ver, 2. Acá está, exactamente 1, 2, 3. Aquí vamos a poner la mitad. 1, 2, 3. Acá la vamos a poner la otra parte. Entonces solo estoy recordando que aquí es pi, aquí es igual a 2 veces pi. La amplitud en este caso pues es igual a 1, entonces voy a trazar una línea paralela a esta, solo que un poco más delgadita para no interrumpir la forma clásica de lo que es el seno. Entonces el seno lo vamos a dibujar con color azul y hacer el esbozo. Entonces más o menos así era, miren. Venía acá, caía y nuevamente regresaba. Si aquí es pi, esto es igual a pi medios. Y si aquí es 2pi, esto es igual a 3 medios de pi aproximadamente. Entonces yo voy a dibujar el seno de x. Lo vamos a hacer oscilar con respecto al eje
X, y este es Y, entre 0 y pi, para que se vea. Y luego vamos a ver cómo se comporta a más tenacidad. Entonces acá entre 0 y pi vamos a generar cómo se podría generar este sólido de revolución. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Voy a cambiar de color el parámetro del eje cartesiano. Hay que recordar que esto es X y esto es la parte de Y. Entonces dibujemos. Si esto es el seno aproximadamente, pongámoslo con color verde tal vez. Y acá digamos que llega a pi. Aquí lo amplío un poco. Esto es pi, pero al momento de girarlo con respecto al eje X, debería de quedar algo así. Tal vez no como una pelota, sino más o menos como que fuera un poquito más alargado, como un balón de fútbol americano. Más o menos este sería el esbozo. Pero yo vengo y corto eso, prácticamente nuevamente así como que fuera plasticina, ¿verdad? Estaría cortando a la mitad esta parte. Así sería más o menos el dibujo si yo vengo y corto esta parte del seno de X. Y nuevamente, transversalmente, vean lo que tengo. Es una circunferencia nuevamente. Y la fórmula de la circunferencia, pues nos ha acompañado bastante. El área de una circunferencia es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Si yo vengo y amplío esta parte, puedo decir que es una parte así, mire, y nuevamente se comporta como un cilindro. Y acá voy a hacer pequeños espacios a lo largo del eje X. Entonces quiere decir que haría así. Pequeños espacios, pequeños espacios, pequeños espacios. Para poder conseguir el volumen de esto, vamos a recordar que la fórmula del volumen es igual a la integral desde un punto, en este caso desde 0 hasta pi, de la fórmula en función de x del área multiplicada por su anchura, pero en este caso la anchura es este pequeño espacio que es delta x, y nosotros en cálculo le vamos a llamar de, no de y, perdón, es de x. Disculpe. Entonces lo vamos a multiplicar por dx. Sigo desarrollando nuestra integral y le vamos a poner ahora cuál es la fórmula del área. Entonces la fórmula del área, si yo vengo y la corto de acá para acá, ¿cuánto vale esto? Bueno, tal vez aquí en esta forma transversal se pueda lograr ver. ¿Cuánto vale esta función? Mire, esta función, ¿cuánto vale? ¿Ya se dieron cuenta de cuánto es el radio ahí? Otra vez, aquí digamos que está el eje X. Acá está el eje X, pero este es el radio si yo lo corto. Eso es una función con respecto a qué cosa. Recuérdense. Claro, así como lo pensaron, este radio prácticamente es la función seno de X. Entonces el área, voy a colocar acá, el área es igual a pi, y en vez del radio voy a colocar desde el origen hasta este punto, que sería el seno de X. Pero como en vez de eso tiene que estar elevado al cuadrado, entonces sería el seno cuadrado de X multiplicado por pi. Entonces ya puedo colocar acá en la función cuánto debería ser esta integral. Saco pi porque es un número constante y pongo el seno elevado al cuadrado de x multiplicado por dx. Bueno, esta sería nuestra integral a resolver. Ustedes ya se imaginarán cómo se puede resolver a través de algunos parámetros, ¿verdad? Vamos a desarrollar esta fórmula. Ahora que estamos aprendiendo el uso de este software, pues nos vamos al software nuevamente. Acá está cómo queda cuando tengo con 3D. Bueno, entonces nos vamos al software para poder desarrollar cómo se debería formar. Entonces, así como iniciamos en el ejercicio anterior, nuevamente lo vamos a plotear en 2D y vamos a escribir con letra inicial mayúscula plot. Ahora seleccionamos que es una representación gráfica, abrimos nuestro corchete, acá está, y le vamos a poner la función que debería ser, voy a poner un paréntesis porque no sé cómo se comporta el seno acá, y no voy a ponerlo en español, sino se dan cuenta que así como está en la plataforma de evaluación, no es seno, sino es sin. Entonces vamos a poner seno de X. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a cerrar las llaves, solo que creo que tampoco le puse llave inicial acá, entonces le pongo llave inicial.
Ahora voy a seleccionar coma y le voy a decir de dónde a dónde necesito que plotee o de dónde a dónde que grafique. Que lo grafique en X y que vaya desde 0 hasta pi. Entonces vamos a colocar de 0 hasta pi. No voy a poner el número para no perder los decimales, sino voy a poner el símbolo pi. Cierro paréntesis y por último cierro corchete. Y vamos a plotear esto, que es lo mismo que hicimos en la pizarra, ¿verdad? Entonces Shift, Enter. Ahí tenemos algún problema. Me están enseñando que tengo acá un paréntesis y que no lo cerré. Entonces voy a cerrarlo de esta forma para que ya tengamos el seno encerrado. Y ahora sí lo voy a plotear. Ahí está. Entonces ahora ya tenemos cómo se plotea el seno de x entre 0 y pi. Hay que recordar que pi es 3.1415. Entonces acá termina. Y como no le estoy dando amplitud acá, él está asumiendo que es la amplitud de 1 y está en lo correcto. Por ejemplo, si yo le diera acá una amplitud de 2 y nuevamente le doy Shift Enter, ven, la amplitud ya ha bajado, ¿verdad? Si yo vengo y le digo, mire, yo quiero que me plotee hasta 2pi, entonces puedo ponerlo acá, 2pi, y le doy Shift Enter y ya me genera la gráfica completa del seno. Y como esto se va al infinito, le puedo poner 4pi y así se va, ¿verdad? Pero en este caso que estamos graficando solo el seno de x, solo lo voy a poner de 0 a pi y el coeficiente que está acompañando al seno pues va a ser 1. Eso quiere decir que la amplitud simplemente es 1. Entonces dejamos esto. Ahora, así como en la pizarra, vamos a decir que esto va a rotar con respecto al eje X. Entonces me voy acá a la parte más, le doy una entrada y vamos a hacerlo como lo hicimos en la parte anterior. Letra inicial mayúscula y voy a escribir Revolution Plot 3D. Abro un corchete y voy a explicarle que estamos hablando de una función seno. Entonces, así como lo hice acá, le vamos a decir que es el seno. Entonces, seleccionamos seno de la variable x, estamos bien. Ahora no voy a cometer el error que en el anterior. Voy a cerrar el paréntesis y voy a cerrar la llave. Ahí está. Ahora le voy a dar coma y le voy a poner que no necesito nada en y, por lo tanto esto es 0. Cierro esta llave, pero me estoy dando cuenta que me hace falta una llave. Esta llave cierra esta, pero esta que cerré no hay ninguna que la aperture. Entonces le pongo otra llave adicional y ahí vamos. Ahora le voy a poner coma y voy a abrir otra llave y le voy a decir que lo necesito que lo grafique en X entre 0 hasta pi. Entonces vamos a colocar 0 hasta pi. Cierro la llave y ahora viene la parte de cómo va a ser el ploteo. Entonces vamos a poner Access Label. Eso quiere decir que le vamos a poner la etiqueta de los ejes cartesianos, que es X, Y y Z. Entonces ponemos las variables X, Y, Z. Cierro la llave y ahora le voy a poner cómo debería de darle la vuelta. Entonces le pongo Revolution Axis y se recuerdan que cómo lo quiero rotar en Z, lo quiero rotar en Y o lo quiero rotar en X. En este caso pues lo más prudente hacer es revolverlo, no, es girarlo con respecto al eje X para que tenga una presentación interesante. Ahora le doy coma y le vamos a poner Plot Style. En Plot Style le vamos a poner, voy a abrir un pequeño corchete, le vamos a poner, perdón, vamos a poner, sí creo que corchete era, perdón, llave. Y ahora vamos a abrir la parte de opacidad, que es más o menos el estilo. En el ejercicio anterior no expliqué para qué era esto, pero ahorita no se me va a olvidar. Entonces le vamos a poner un 0.4 para que ustedes vayan viendo cómo va cambiando. Abrí una llave, la estoy cerrando ahora y por último voy a cerrar el corchete. No sé si me hace falta algo, pero el programa muy inteligentemente nos va a corregir. Entonces le doy Shift, Enter y lo ploteo. Y miren, gracias a Dios, pues ahora sí no nos faltó nada como en el ejercicio anterior. Entonces acá tenemos nuestro sólido de revolución de la función el seno de x. ¿Lo puedo ampliar un poco más? Claro, vamos a ver si lo logro hacer acá. Ahí está. Entonces, vean, al momento de hacer un sólido de revolución con la función del seno de x, pareciera un balón de
de fútbol americano, para los que gustan de este deporte. ¿Ven? Si yo quisiera no solo ponerlo como el seno de x, sino ampliarlo un poquito más hasta 2pi, siempre del seno de x, solo le agrego un 2 acá. Y vean, lo que tenía ahí es el hasta 2pi. Ahora imagínense cómo debería ser esto en 6 veces pi. ¿Sí? Y ya voy teniendo una parte del funcionamiento. Ahora, lo que quería explicarles en esta forma, vamos a dejar simplemente en pi. Entonces le doy enter. Así es como se comportan los campos magnéticos y los campos eléctricos. Cómo es el desarrollo y a 90 grados poder tener del campo eléctrico un campo magnético. Ahora, ¿para qué sirve la opacidad? Lo que no expliqué en el ejercicio anterior es ver qué tanta intensidad podemos ponerlo. Por ejemplo, podemos ponerlo de 0 a 1. Acá al momento de poner 0.4 estoy diciendo que es un 40%. Pongámoslo en 0.1 que representaría, digamos, un 10%. Y vean cómo está esto. Está bastante tenue, ¿verdad? Ahora lo voy a poner hasta 0.9 y vean cómo, miren, ya tiene un poco más de tonacidad, más de solidez este ejercicio, ¿verdad? Entonces, así es como se desarrolla esta parte de sólidos de revolución. Espero que les guste esta clase. Esto ya es otro nivel. Ya no solo sabemos hacer integrales, ya no solo sabemos hacer sólidos de revolución a mano. Ahora vamos a empezar a innovar utilizando software matemático para poder ver cómo es la emulación de esto. Una cosa que nos hace falta y que no lo hemos hecho es cuánto vale el volumen de esta revolución. Entonces simplemente podemos generar una integral. Entonces nos quedaría la integral. Se recuerdan que es pi multiplicado por, vamos a ver cuánto nos quedó. Pi multiplicado por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de x por dx. Nos vamos a la parte que tenemos acá. No sé si habíamos puesto acá esto. Y vamos a escribir la integral. Ya se me perdió. Aquí está la integral definida desde 0 hasta pi, que es donde estamos trabajando actualmente. La expresión es pi por r elevado al cuadrado. Nos vamos a la pizarra para poder ver cómo es el comportamiento. Y es el seno cuadrado de pi. Entonces volvemos acá. Voy a poner un paréntesis para poder hacer esta expresión. Vamos a colocar el seno. ¿Dónde está el seno? Acá está el seno de x. Cierro la expresión y a la par de donde está el paréntesis voy a simbolizar esto que está elevado al cuadrado. Entonces acá tengo el seno de x. Me hace falta multiplicarlo por pi. Entonces ponemos pi multiplicado por el seno de x elevado al cuadrado. Y con respecto a qué variable lo vamos a integrar, x. Le damos shift enter y ahí tenemos el valor. Pi medios, pi cuadrado medios es la palabra correcta de poder desarrollar. Entonces con eso pues ya ven cómo se puede comportar este sólido revolución. O aquí puedo ampliar bastantes cosas. Imagínense que no fuera el seno, fuera el coseno. Por ejemplo acá digamos que vamos a borrar el seno. Y no es el seno sino es el coseno. Entonces vamos a poner coseno. Vamos a ver si no nos saca ningún error. Y creo que, perdón, tiene toda la razón. No le puse la variable x, entonces esta otra variable ahora está de más. Entonces, por eso fue que no me graficó nada. Y ahí está, miren cómo es el comportamiento del seno. Y ya se recordaron de esto, de la última parte del curso de precálculo. ¿Esto a qué se parece? ¿A qué tiene razón? ¿Se recuerdan lo último que vimos en la parte de cónicas? ¿Cómo es la relación que tiene ahora la forma cónica con lo que estamos viendo, ya revolucionando o haciendo un sólido revolución de la parte coseno, de la parte seno? Si yo pongo esta parte acá y la voy simbolizando así, ya van viendo con qué parámetros podemos compararlo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona todo este mundo de la matemática en la parte de cálculo. Vamos a dejar este video hasta acá el día de hoy. Les voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen. Voy a dar un tiempo prudencial para que lo desarrollen, para no ir tan rápido en esta temática tan interesante de la parte de cálculo en sus aplicaciones. Entonces, después de este video les voy a dejar unos ejercicios, perdón, para que puedan desarrollar
que tengan ciertas dudas y poco a poco con otros ejercicios que vamos a ir añadiendo a esta parte de aplicaciones, ir resolviendo cada una de sus dudas. Entonces, me despido por el día de hoy. Espero que nos acompañen en la próxima clase. Que tengan un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche.